El día de hoy, en esta clase, vamos a ver ya el aula virtual, ¿de acuerdo? Vamos a, con los temas con los dos temas que vimos en la mañana, la clase de ayer y la de hoy, vamos a desarrollar estos ejercicios. Entonces, para que ustedes igual vayan viendo en qué se equivocaron, porque ser una tarea, ¿no es cierto? Tenían que hacer como tarea esto. Entonces, vamos a ir viendo cada uno de los ejercicios, los vamos a ir resolviendo y vamos a ir reforzando eso de las progresiones, que el día de hoy ya se terminan, ¿de acuerdo? Esta es la última clase de eso. Y ya la clase de mañana pues vemos probabilidad, estadística descriptiva, ¿de acuerdo? Eso es lo que vamos a ver la clase de mañana. Probabilidad, estadística descriptiva, la media, la moda, la varianza, la desviación estándar, todo eso es lo que vamos a ver en la clase de mañana. Pero muy bien, entonces vamos a proceder haciendo estos ejercicios. Igual me van diciendo, yo también ya vi sus calificaciones, algunos han hecho, otros no han hecho, pero igual en el chat me pueden ir diciendo, profe, yo creo que la respuesta de esa pregunta es la B, o es la A, o es la C, o es la D, ¿de acuerdo? Esa es la idea de lo que vamos a ir haciendo hoy en esta clase de aula virtual, ¿de acuerdo? Entonces, ahora esperemos, veamos cuando se van conectando y estamos 29. A ver, está conectado Alejandra, Enríquez, Alejandra, Alison, Andrés, Anthony Lombeida, Camila Villa, Cintia Cofre, Cintia Tipán, Dylan Mejía, Emilia Flores, Emilia Vargas, Erika Alarcón, Fátima, Gabriela Vera, Giovanna, Grace, Harold, José Luis, Catherine, Ana Luisa, Catri, Ortega, Lady, Luis Miranda, Mario Cortés, Mateo, Miguel Vega, ¿quién más? Está Natalie Carrillo también, todos los demás, bienvenidos Emilia Vargas, Alexis Cerón. Bueno, entonces vamos a ir corrigiendo porque había algunos errores en el aula virtual, me dijeron, también me comentaron, ¿no es cierto? Pero bueno, ya vamos a ir corrigiendo todo eso. Entonces, ejercicio número 1 dice, Tatiana debe pagar su préstamo en 11 cuotas que van aumentando $4 cada mes. Si la cuota inicial fue de $5, ¿cuánto pagará al total? Bueno, tal vez algunos dijeron muy bien, profe, dice yo tengo 5, le voy sumando 4, tendría 9, le voy sumando 4, tendría 13, 17, 21 y así, 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 hasta sumar, no sé. Pero tal vez con 11 cuotas no hay ningún problema, entonces usted se demoraría un poquito, sumaría y tal vez obtiene la respuesta. Pero el problema es cuando usted ya tiene más de 11 cuotas. Imagínese, le pide, le dice que su préstamo tiene 48 cuotas. Entonces ponerse a hacer de uno en uno, eso ya toma tiempo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la fórmula que nosotros vamos a utilizar? ¿Sí o no que me dice cuánto pagará en total? Si me dice cuánto pagará en total, voy a utilizar la suma. Y como lo que voy aumentando es constante, es una suma, es una progresión aritmética, ¿no es cierto? Miren, ya la mayoría ya me está respondiendo muy bien, Luis y Fátima. Pues la fórmula es esta. Sn es igual a n sobre 2, 2 veces a 1 más n menos 1 por la diferencia. Esta fórmula se aplica para calcular la sumatoria de los términos en una progresión aritmética donde que n es el número de términos, que tenemos 11. D dice que cada mes aumenta $4, por lo tanto ese $4 es la diferencia. La cuota inicial es de $5, por lo tanto A1 es $5. Reemplazamos acá y nos queda 11 dividido para 2, 2 veces A1. Mira, aquí tenemos A1. Esto es A1. Entonces 2 veces eso me daría ¿cuánto? Sino que me daría 10. Más n menos 1, n menos 1, si n es 11 menos 1 me queda 10, y por la diferencia que es 4, ¿no es cierto? ¿Sí está bien? Ah, mire. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Dudas, preguntas hasta ahí, muchachos? ¿Cero preguntas, cero dudas? Ya, entonces aquí me queda 40, 40 más 10 que me da 50, y por aquí simplifico la mitad 1, la mitad 25, y me queda 25 por 11 que me da 275, ¿no es cierto? Es la respuesta que ustedes tenían aquí. Esa es la respuesta correcta. Entonces, mire,
Esta fórmula es muy importante para no hacer dos pasos como era primero calcular el último término y luego calcular la suma, o también para evitarse hacer esto. Entonces, si usted cogía 5, luego sería 9, luego 13, hace los 11, pone una línea y se pone a sumar. Como les digo, tal vez aquí no es tan difícil porque solo son 11 cuotas, ¿de acuerdo? Pero ya cuando son más, un número mucho más grande, imagínense 2000. Entonces eso ya no tiene sentido hacer, ¿de acuerdo? Entonces la respuesta correcta, me imagino que pusieron, la mayoría la puso esta. Y como me dijeron también en el chat, profe, es la 200, es 275. Correcto. El siguiente ejercicio nos dice, en una progresión aritmética, nos dice 100, 96, 92, calcula el término que ocupa el lugar número 18, dice. Por lo tanto, yo observo que esta progresión que está aquí va disminuyéndome. Menos 4, acá menos 4. Y si se da cuenta, lo que va disminuyendo siempre es constante. Por eso es una progresión aritmética. Ya muy bien, me dicen la B. Muy bien, muchachos. Ahora, ¿qué tenemos de esta progresión? De esta progresión tenemos que el primer término es 100. La diferencia es menos 4. ¿Listo? ¿Y qué nos dice? Calcula el término número 18. Profe, ¿por qué le puso menos 4? Obviamente yo no le puedo poner 4 porque si va disminuyendo de un número al otro yo tengo que ponerle menos 4, ¿de acuerdo? En este caso va disminuyendo la progresión. Entonces por eso algunos que pusieron 4 le salió un número más grande que 100 y solamente en ese momento tenían que ponerse a pensar ustedes. Si yo estoy bajando, es imposible que sea un número más grande que 100, de ley me debo haber equivocado, ¿no es cierto? Por lo tanto, el término número 18, aplicamos la fórmula del último término, es igual al primer término más n-1 por la diferencia. El primer término tenemos que 100. La diferencia, como el número de términos es 18, menos 1 me queda aquí 17. 17 por menos 4. Entonces, ¿cuánto me queda a mí 17 por menos 4, muchachos? ¿Cuánto me queda 17 por menos 4? ¿Cuánto me da esa resta? A ver, solamente, ¿cuánto me da la multiplicación? Solo la multiplicación quiero saber. Allá, muy bien, Grace, 68. ¿Ya? 68 como 100 menos 68 me da ¿cuánto? 32. Y esa es la respuesta correcta, la que ustedes me dijeron, ¿no es cierto? Muy bien, a ver, ¿quién nomás me respondió? Dice, aquí me respondió Fátima, Grace, Cintia, Dylan Mejía, José Luis Guarnizo, Emilia Vargas, Alejandra Mejía. Muy bien, perfecto muchachos, esa es. Por lo tanto, la respuesta correcta para ese ejercicio es la B, ¿no es cierto? Exactamente, la B. A ver, marquémosle la B y vamos con el siguiente. Dice, en una progresión geométrica, el primer término geométrica, no se olvide, el primer término es 3, el cuarto término es 24, ¿cuál es la razón? Me dicen, ¿no es cierto? ¿Cuál es la razón? Me dicen la D, ¿ya? Fátima me dice la D. Ya, entonces, profe, ¿y cómo hago eso? Me dicen, ¿no es cierto? Profe, ¿cómo hago? Y no se olvide que para muy bien Grace, muy bien Emilia, José Luis también. Entonces, ¿cómo va a ser eso? Pues facilito. Como tenemos aquí nos da, incluso nos dice qué progresión es, nos dice progresión geométrica. Yo utilizo esta fórmula que decía, el último término es igual al primer término multiplicado por r elevado a la n-1. ¿Qué es esto el primer término? No se olvide, este de aquí es el primer término. ¿Qué es r? La razón, que es la que me pregunta. Y la n es el número de términos. Ese es el número de términos. Pero, ¿cómo yo me doy cuenta del número de términos? Facilito. Usted empezó con el término número 1 y ahora es el término número 4. Pues. Por lo tanto, el número de términos es 4. Pues, porque está analizando desde el término número 1 hasta el término número 4. Obviamente la n vale 4. Y ahora todo lo demás reemplazo en esta ecuación. El primer término ya lo tengo, que sería 3. Y el último término sería 24. Entonces, en esta fórmula que tenemos aquí, el último término que es 24 es igual al primer término que es 3, multiplicado esto por r, ¿no es cierto? A la n-1. Si n es 4, 4 menos 1 me da 3, ¿de acuerdo?
Y ahora, ¿qué más puedo hacer? ¿Puedo hacer algo más? Sí. Este 3 que está multiplicando pasa a dividir y me quedaría 24 dividido para 3 que me da 8. Entonces, ¿cuál es el numerito que al elevarle al cubo me da 8? Pues 2. Sin necesidad de despejar, ¿no es cierto? ¿Cuál es un numerito que al elevarle al cubo me da 8? Es el 2, pues. Porque si yo hubiese elegido 4 al cubo, ya me da 64. Si elegía este, 4 al cubo me da 27. 4 al cubo, 216. Entonces, no, ¿no es cierto? ¿Cuál es el numerito que elevándole al cubo me da 8? Es el número 2. Incluso si usted quería hacer despejar esto, tenía que sacar la raíz cúbica a los dos lados, ¿no es cierto? Entonces esto me quedaba R y la raíz cúbica de 8 es 2, ¿no es cierto? Porque 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, ¿no es cierto? ¿Alguna duda tuvieron de este problema tal vez, chicos? Si tienen alguna duda, me avisan nada más. ¿Listo? Exacto, la respuesta correcta es la D. Ya. ¿Por qué n vale 4? Ya chévere, Andrés. Mira, aquí nos están dando los subíndices. Dice A1 igual a 3 y A4 es igual a 24, ¿no es cierto? Entonces se supone que la progresión es A1, A2, A3 y A4. Por lo tanto, tú tienes 4 elementos, ¿de acuerdo? Por eso es que n vale 4. Si te hubiesen dicho A1 es igual a 3, por ejemplo, y A sub 7 es igual a, me invento, 81. Entonces esa progresión tenía 7 elementos, ¿de acuerdo? Tienes que fijarte en el subíndice, los subíndices que tienes, ¿de acuerdo? Entonces aquí va del 1 al 4, por lo tanto tu progresión tiene 4 elementos. Exacto, esa siempre se ocupa para una progresión aritmética, Dylan. Cuando vas multiplicando, siempre vas a utilizar esa fórmula, ¿de acuerdo? Siempre vas a utilizar la fórmula de progresión. Cuando sea progresión aritmética, tienes dos, mira. La primera, cuando es aritmética, siempre aritmética es relacionado con la multiplicación. No se olviden esto, multiplicación. Entonces, ahí vas a utilizar esta fórmula. Y si quieres sumar los términos, no se olviden que todas las clases que voy dando van quedando grabadas y pueden ver las veces que ustedes deseen, ¿de acuerdo? Entonces aquí la suma de los términos es igual a n por r menos el primer término dividido para r menos 1. Estas dos fórmulas son exclusivas de la progresión geométrica, ¿de acuerdo? Asimismo existen dos fórmulas para la progresión aritmética. Entonces solamente una cosita antes de pasar, tal vez porque hay chicos nuevos o algo. No se olviden que la progresión geométrica, bueno, aquí las diferencias son un ejemplo simple. Más 2, más 2, más 2. Esta es progresión aritmética. Progresión aritmética. ¿Por qué? Porque voy sumando. O también puedo ir restando. Geométrica, cuando yo voy así, mira. Exacto. Cuando yo voy multiplicando, es una progresión geométrica, ¿de acuerdo? Exactamente. Entonces, si yo voy multiplicando, es una progresión geométrica. Una aritmética es cuando yo voy sumando. ¿Listo? José Luis, ¿alguna pregunta que tengan, muchachos? ¿Alguna pregunta extra? Bueno, sigamos entonces. De esta de aquí es el número 2. Vamos uno más. Pregunta número 4 dice, los ángulos de un triángulo están en una progresión aritmética, ¿no es cierto? Entonces, miren, este ejercicio pueda que le digan un triángulo, pueda que sea complicado, que se vea complicado, pero es súper fácil. Viene de un criterio muy básico de un triángulo. Mire, los ángulos de un triángulo están en una progresión aritmética. Si a usted le dicen que están en una progresión aritmética, significa que la diferencia entre uno y otro es la misma, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Esa es la idea que sea progresión aritmética. Es decir, es una suma, no una multiplicación. Entonces, sabiendo que el mayor de los términos mide 105, ¿cuánto miden los otros dos? Entonces, aquí no se necesita sacarse el aire haciendo el ejercicio, ¿de acuerdo? Solamente tiene que buscar, a ver, ¿cuánto suman los ángulos interiores en un triángulo? 180 grados. Esa es la suma. Y como son tres ángulos, es la suma de los tres términos. Ese sería 180. Imagínense que yo digo, muy bien, para mí la respuesta es la A. ¿De acuerdo? Entonces, si yo cojo 220, aquí cojo 40 y aquí 105,
Primero, verifico si es aritmética ya. El de aquí a acá 20. ¿Y de aquí a acá es 20? No, pues, descartado. Ni siquiera es aritmética. ¿Sí se da cuenta? Porque para que sea aritmética, acá también debería ser 20. Y no me da. No me da el 105. Por lo tanto, descarto eso. Luego el que sigue sería 10, 60, 10, 60 y acá 105. Verifiquemos si es aritmética. A ver, de aquí a acá 50. De aquí a acá 50 también. No, no es 50. Ahora, veamos el otro, 15, y aquí 65, y acá 105. Miren, de aquí hasta acá, ¿cuánto es? ¿Sí o no que está, cuánto es la suma? Desde el 15 hasta el 65. ¿Cuánto es? ¿Cuánto sería? ¿Sí o no que, muchachos, del 15 al 65 hay 50? Y mi pregunta es, ¿hay 50 del 65 al 15? No. Por lo tanto, si estas tres no son, obviamente, ¿cuál ha sido? La D de Diosito, ¿no es cierto? Esa ha sido la respuesta correcta, ¿ya? Y ni siquiera comprobé nada más, solamente comprobé que sea una progresión aritmética, es decir, que vaya sumando lo mismo. Pero, profe, ¿qué pasaría si existe otra? Dice, mire, por ejemplo, yo tengo aquí 15, 60 y 105, esos digo que son los ángulos. Entonces, desde aquí hasta acá, yo sé que hay una, ¿cuánto ha aumentado? Desde el 15 hasta el 60. ¿Cuánto fue aumentando? 45, correcto. Y de aquí a acá también, 45, miren. ¿Sí se dan cuenta? Que ahí aumenté 45 y en el otro también 45. Entonces, como yo aumenté de aquí a acá 45 y de aquí a acá 45, confirmo que es una progresión aritmética. Pero incluso puedo ir un poquito más allá. Entonces, cojo 105, cojo 60 y cojo 15 y le sumo y adivinen cuánto me da, 180. ¿Qué es lo que suman los ángulos interiores en un triángulo? ¿De acuerdo? Entonces, este ángulo de aquí más este ángulo de acá más este ángulo de acá me da 180. Entonces, por eso es la respuesta correcta esta de acá. Pero, ¿cuál era el concepto general? El concepto general era buscar si era una progresión aritmética. Es decir, que del un término al otro término tienen la misma diferencia. Por ejemplo, del primero al segundo tiene la misma diferencia que del segundo al tercero. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la respuesta correcta es la D. Si tienen alguna duda, les puedo volver a repetir sin ningún problema. Pero ¿quedó entendido este ejercicio? La respuesta correcta es 15 y 60. ¿De acuerdo? Esa es la respuesta correcta. 15 y 60 es la D. Vamos con otro. Dice, este era el polémico, ¿no es cierto?, que les había salido mal, hicimos en la mañana, dice, una bacteria se reproduce por bipartición, ya incluso ya está corregido, la respuesta correcta era 64. Entonces, ¿qué les decía yo en la mañana? Que muchas de las veces hay unos ejercicios que nos engañan un poco a nosotros. Entonces, ¿qué tienen al inicio ustedes? Una bacteria que se reproduce por bipartición, se divide en dos cada cuarto de hora, dice. Es decir, si tú le dejas aquí a la bacteria solita, es decir, cuando inicia tu cronómetro, cuando inicia mi cronómetro, ¿sí o no que esto es 0, 0? ¿Sí o no? ¿De acuerdo? Listo. Ah, ya, el del triángulo me dice sí. A ver, ya vamos a repetir ese del triángulo. A ver. Ya. ¿Cuál es la condición importante en un triángulo? La condición importante en un triángulo, cuando yo tengo un triángulo, yo tengo tres ángulos. Y la suma de estos tres ángulos, alfa más beta más teta, me tiene que dar 180, ¿no es cierto? Esa es la condición. Si quieren empezar por esa, pues tranquilamente. Entonces, si yo elijo, mira, me están pidiendo cuánto miden los otros dos ángulos. Tú ya tienes un primer ángulo, que es 105. Entonces, si el primer ángulo es 105, se supone que estas son las opciones para los dos ángulos restantes. Es decir, el otro vale 20 y el otro 40. Debería sumar, y aquí, por ejemplo, la suma te da 165. Por lo tanto, descartado porque tú sabes que suma ¿cuánto? 180 grados. Por lo tanto, descartado este de aquí. Luego vas a la siguiente opción. Tú sabes que uno es 105. El que sigue dice que es 10 y el que sigue es 60. Por lo tanto, si sumas, aquí te queda 7, 175. Tampoco. Por lo tanto, esa no es la respuesta. Vas con el siguiente. Empieza 105, luego tienes 15 y acá 65.
Entonces, si sumamos 10 sería 15, llevo 1, aquí me quedaría 8, 185, te pasaste. Por lo tanto, si las tres ya probaste, obviamente, ¿cuál es? La última, ¿de acuerdo? Y si quieres comprobar, mira, 105 más 15 más 60, ¿cuánto te da? Me da 180. Ah, profe, pero ¿qué pasa si hay otro que también suma 180? No hay ningún problema. Ahí compruebas esta parte que me dice que es progresión aritmética. ¿De acuerdo? Entonces, si hubiera otra respuesta que también me suma los 180 y debería comprobar si es aritmética, por ejemplo. Yo veo la diferencia que existe entre 15 y 60. ¿Cuánto es? 45. La diferencia que existe entre 60 y 105 también es 45. Por lo tanto, esta cumple las dos características. ¿Cuáles son las dos características? Que te sume 180 y además que esté en una progresión aritmética. Aquí es 45 y acá también 45. ¿Por qué? Porque imagínate que exista otra respuesta. Imagínate 10 y 65, ¿ya? Si tú haces la suma, 10 más 65 más 105, también te da 180. Imagínate, pero esto es un caso supuesto. Pero la diferencia entre este y este de aquí ya no es, por ejemplo, aquí sería 55 y acá sería apenas 35. Esto pueda que sume 130, pero no esté en una progresión aritmética, porque la diferencia entre los términos no es la misma. ¿De acuerdo? Entendido, que espero que haya quedado un poquito más claro este ejercicio. Listo, vamos con el siguiente. Listo, a mí me preguntan las veces que sean necesarias. Entonces, miren, este ejercicio yo les decía, cuando ustedes ponen el cronómetro, imagínate, 0, 0 está tu cronómetro, ¿ya? Ni una hora, ni un minuto, ni nada. Entonces, ahí, ¿cuántas bacterias tienes? Tienes una bacteria, ¿de acuerdo? Exacto. Tienes una bacteria. La respuesta correcta es 64, correcto. Ahí, cuando tu cronómetro esté en 0, tienes una bacteria. Entonces te dice, ¿cuántas bacterias habrá luego de 1 hora y media? Dice. Pues 1 hora y 30 minutos, 1 hora y media, ¿tiene cuántos cuartos de hora? 6 cuartos de hora. 6 cuartos de hora. ¿Y por qué me interesa eso? Porque dice que cada cuarto de hora se reproduce o se divide esa bacteria, ¿no es cierto? Entonces, tus primeros 15 minutos, a ver, primeros 15 minutos, ¿ya? Mi primero 15 minutos, ¿cuántos tendría? 2 bacterias, ¿sí o no? Luego, a los 30 minutos, ¿cuánto tendría? A los 30 minutos yo tendría 4 bacterias. A los 45 minutos, yo tendría ¿cuántas bacterias? Tendría 8 bacterias. A los 60 minutos, yo ya voy teniendo aquí ¿cuántas? 16. A la 1 hora y cuarto, ¿no es cierto? A la 1 hora y 15, yo tendría 32. Y a la 1 hora y 30 minutos, yo tendría 64. ¿Cuántas bacterias tengo cuando ha pasado 1 hora y 30? 64. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál fue el error de ustedes? Obviamente se puede hacer con la fórmula, claro que sí, sino que el principal problema fue ustedes la selección de la n. Como muy bien, 1 hora y media tiene 6 cuartos de hora, ustedes le pusieron que n valía 6, pero se estaban olvidando de un pequeño detalle. Muy bien, estoy de acuerdo que n vale 6, pero lo que no estoy de acuerdo es que se estén olvidando del primer término. Mire, aquí están los 6 cuartos de hora. Primer cuarto de hora, segundo cuarto de hora, tercer cuarto de hora. Aquí está el cuarto cuarto de hora, el quinto cuarto de hora y el sexto cuarto de hora. Pero no se olviden que también la bacteria, el momento inicial también representa un término. Por lo tanto, mi primer término sería 1, ¿de acuerdo? Y aquí el número de términos sería 7. Eso fue el error. Que consideraron que n valía 6 y no 7. Por ejemplo, si yo quiero aplicar la fórmula para la progresión geométrica, porque esta es geométrica, porque va multiplicando por 2, si ustedes se dan cuenta, por 2, por 2, por 2, exacto, si se dan cuenta, por 2, por 2, por 2. Dice, se va multiplicando por 2, porque si se divide, obviamente, ese se divide podría confundirte, mi estimado Dylan, pero cuando tú divides algo, estás aumentando, no disminuyendo, ¿de acuerdo? Es decir, obviamente, si tú tienes, por ejemplo, un pedazo de pastel y le divides en partes, se va haciendo cada vez más pequeño, pero en cambio eso no sucede en el mundo natural, ¿no es cierto?, en la naturaleza. Y una bacteria que tú tienes aquí, tiene esta característica, se divide, tienes 2 bacterias ya. Es decir, no es la mitad de esta bacteria, sino 2 bacterias
con características similares a las anteriores. Y ahí se sigue dividiendo, y ahí se siguen dividiendo, y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Entonces, pilas con eso. A pesar que me dice se divide por bipartición, yo estoy aquí poniendo una multiplicación, ¿de acuerdo? Pilas con eso. Entonces, yo les decía que también podían hacer por la fórmula de la progresión, que era n-1, pero aquí en esta fórmula usted tiene que tener cuidado qué le pone a la n. Entonces, el primer término, todos de acuerdo, es que es 1. La razón es 2, porque voy multiplicando por 2, va duplicándose en realidad el número de bacterias. N, aquí está el problema, que n no es 6, sino 7. ¿Ya? Entonces, si yo hago esto, el 1, por eso me queda todo eso. Sería 2 a la 7 menos 1, que es 2 a la sexta. Y 2 a la sexta es 64, que es el mismo número que a nosotros nos dio. Por eso tienen que tener mucho cuidado cuando ustedes seleccionan la n, ¿de acuerdo? Tienen que analizar bien eso. ¿Listo? Espero que haya quedado un poquito más claro esto. Ya, a ver, entonces seleccionamos la respuesta correcta, 64. Listo. En este de aquí, me parece que había un error y les marcaba a ustedes 29, ¿no es cierto? Me parece que les marcaba, pero todo eso ya le corregí. Ya me dice por acá la B, me dice Grace. Ya, ¿quién más? Opciones de respuesta. A ver, quiero que me vayan. A ver, yo les voy preguntando y me van diciendo todas las cosas. Miguel me dice la B. A ver, Alejandra la B. Natalie la A. Mateo Campaña la B. Fátima la B. Mario Cortés la A. Natalie la A. Caterín Andrés Flores la A. A ver, los que me dicen la B, ¿por qué es la B? Y los que me dicen la A también, ¿por qué es la A? A ver, quiero que me digan las siguientes consideraciones. ¿Cuánto es el número de términos? ¿Ya? Eso es lo que me pide. Dice, calcula el número de pisos, ¿no es cierto? Es lo que me pregunta. ¿Cuánto es el primer término? A ver, para todos ustedes, ¿cuánto es el primer término? Ya el primer término me dicen 4. Ya. ¿Ya cuánto es la diferencia? 1,1, ¿ya? ¿Qué sería el 37? ¿Qué viene siendo el 37? Ya, el último término me dicen, ya, el último término. Ya, el último término. Entonces, ¿qué necesito conocer yo? La n, ¿no es cierto? Con estas características que ustedes me están diciendo ahorita, quiero calcular el, el último término. ¿Será que me piden? No, el número de términos me está preguntando. ¿De acuerdo? El número de términos me está preguntando. Entonces, con estas características que ustedes mismos me están diciendo en este momento, a ver, analicemos. A sub n, ¿ya? Es igual al primer término más n menos 1 por la diferencia, ¿no es cierto? Ya. Entonces, el primer término, ¿cuánto sería? 4. N menos 1, ¿cuánto sería n menos 1? Sería 36, ¿verdad? No, perdón, estoy hablando. A ver, aquí. Vamos reemplazando. ¿Cuánto es el último término, muchachos? Eso me equivoqué aquí. ¿Cuánto es el último término? 37, ¿verdad? El primer término ustedes me acaban de decir que es 4. La n no conozco, ¿no es cierto? Pero la diferencia, ¿cuánto sería? De 1,1. Así estaría, ¿no es cierto? Ya. Entonces, si yo observo lo siguiente, yo cuando les dije que tenían que calcular la n, cuando a veces uno podría decir, pero profe, ahí me está diciendo primera planta, no primer piso. Y entonces dice que la primera planta tiene esto. Bueno, esto sería para nosotros, digamos, el piso número 1. Esta sería para nosotros, ¿qué? La primera planta, ¿no es cierto? La primera planta. Entonces, eso es el problema que a veces nos confundimos nosotros cuando nos piden analizar un ejercicio de estos, porque a veces pensamos que para nosotros, este de acá abajo, el que está aquí, es el primer piso o la primera planta. Esa es la primera planta. A veces, bueno, nos enseñaron a nosotros así, ¿no es cierto?
Bueno, así aprendimos que el primer piso era, y esa de ahí es la planta baja, ¿no? Bueno, esa de aquí sería la planta baja, ¿no es cierto? Entonces, este de acá arriba, ¿qué vendría siendo? Ya es el número de pisos, mire. Es decir, aquí, este de aquí ya sería, ¿qué? Nuestra primera planta. Esta es nuestra primera planta. Entonces, mire, si usted analiza eso y quiere reemplazar la n, bueno, ya se nos acaba el tiempo, quiere reemplazar la n, imagínese que la n es 31 y reemplazo el 31 menos 1, ¿cuánto me da? 30. 30 por 1,1, ¿cuánto les da? 30 por 1,1 les da a ustedes ¿cuánto? 33. Y 33 más 4, ¿cuánto les da? 37. Ya. Este quiero que le analicen bien y hacemos a primera hora el día de mañana, ¿de acuerdo? Entonces quiero que ingresen en este momento a su clase de lenguaje, ¿de acuerdo? ¿Listo, muchachos? Entonces pilas con eso. Nos vemos la próxima clase, la clase de mañana a las 9. No se olviden de seguir viendo los videos, los alumnos nuevos, y que están cargados en ese link que les envié en la mañana. Listo, chicos, un fuerte abrazo y nos vemos la próxima clase. Por ahí, Gracias, profe. listo, por ahí me escribió algo, por ahí alguien. A ver, bueno, cualquier cosa me escriben al chat, ¿ya? Si tienen alguna duda.